Se pone rojo el cartelito. Grabando. Bueno, sí, buen día a todos. Mi nombre es Eduardo Herrero, soy médico veterinario, coordinador de salud ambiental, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, y yo trabajo en la Uresa Andina, que está con sede en Bariloche, tiene una sede en el Bolsón, donde está el otro veterinario, Gabriel Talmón, que con él vamos a dar esta charla de antivirus, vigilancia epidemiológica del antivirus en la provincia de Río Negro. Antes de ir a la charla, quería agradecer a la Universidad de Río Negro y al doctor Larrie por esta invitación a dar esta charla. Así que bueno, vamos a comenzar. El objetivo básicamente es dar un pantallazo de lo que es el antivirus, los tipos de antivirus, síntoma, diagnóstico y tratamiento. Acá lo voy a pasar, no me voy a detener mucho porque esto es un tema bien médico, pero comentarles algunos temas de esto, pero sí me quiero centrar un poco más en la ecología del roedor portador, los procedimientos de captura y el fenómeno de la floración masiva de la caña colibrí. Para ir comenzando, bueno, ¿qué es el antivirus? Este síndrome pulmonar por antivirus. Es una enfermedad viral con síntomas generales como influenza, es muy parecida a la gripe, que puede derivar en un síndrome cardiopulmonar. Puede ser leve, moderado a grave, y a la mitad de las personas tiene una letalidad del 50%, se nos muere la mitad de los pacientes. Esa es la gravedad del antivirus. Tiene la ventaja de que tiene una baja morbilidad, se enferman poca gente, ¿no es cierto? El N es muy chico, para hacer cualquier estudio o trabajo epidemiológico a veces nos cuesta con 3, 4 casos de personas anuales poder hacer estudios y poder hacer investigación, pero es una ventaja, ¿no? Que se enferma poca gente. El periodo de incubación de esta enfermedad va de 5 a 45 días y afecta principalmente al pulmón, a las células endotelio vascular. Vamos a ir a los tipos de antivirus que hay. Hay dos grandes tipos de antivirus en el mundo. Están los del viejo mundo, que afecta a Asia, Europa, da una fiebre hemorrágica con síndrome renal, afecta al riñón. Esto se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, se veía que había soldados que estaban apostados al costado de un río y se enfermaban, gran cantidad de ellos afectaba el riñón, se hizo un estudio y se logró aislar un nuevo virus. Esa foto que ven ahí en el PowerPoint es el río Hantan, que divide Corea del Norte de Corea del Sur, y se le puso el nombre a esta enfermedad en virtud de este río, ¿no? Es una enfermedad más leve, el síndrome renal. Hasta ahí veníamos bien. El tema es que en el año 93, en el sudoeste de los Estados Unidos, en la zona de Four Corners, empiezan a aparecer personas, los indios navajos, ¿no?, que se enfermaban de una enfermedad que afectaba el pulmón, con una alta mortalidad, la mitad se morían, y se empezó a estudiar y se descubrió que era una variedad de antivirus. Como no se pudo tipificar, se le puso virus sin nombre. Y había un roedor que era el reservorio, que era el ratón algodonero. Después llegamos al año 95, a la zona del Bolsón, la doctora Marieta Lázaro, del Hospital de Bariloche, empezó a ver que había pacientes que tenían gripe y que a la semana se morían, ¿no? No sabían qué era, empezó a estudiar, a investigar, y empezó a suponer que podría ser antivirus. Se tomó una muestra, se mandó al Malbrán y se pudo confirmar que estábamos frente a un antivirus, el mismo que se presentaba en el sudoeste de los Estados Unidos. Bueno, este antivirus, a diferencia del viejo mundo, afecta al pulmón, ¿no?, y es mucho, mucho más grave, ¿no? Y en la zona nuestra del Bolsón se empezó a ver por primera vez la evidencia de que podría haber transmisión de persona a persona de este virus. Única situación en el mundo, en ningún lugar se transmitía de persona a persona este síndrome pulmonar. Vamos a describir un poquito el virus. Es un virus ARN trisegmentado y tiene una membrana lipídica que lo protege, y es la membrana donde actúan los detergentes y todos los desinfectantes. Es un virus sensible a cualquier jabón, detergente o desinfectante. La lavandina también es muy, muy sensible a la luz ultravioleta del sol y a la desecación. Acá en la clasificación taxonómica, acá quiero hacer una salvedad. Yo
traigo esta clasificación, que es la última, ¿no? Me la aportó la doctora Carla Belomo del Instituto Malbrán, pero pueden encontrarse que dentro de 2 años el Comité Internacional de Taxonomía Viral puede ser que lo cambie. Esto va variando. Hoy es la clasificación que está. El orden es Bunchaviridae y la especie que circula en Argentina en mayor cantidad es el Andes ondoardavirus, ¿no? Y acá tenemos la distribución en el país, ¿no? ¿Cómo son las distintas variantes de este virus en el país? En anaranjado estarían la especie Andes ordondavirus, ¿no? Si vamos a la zona sur, Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Chile, circula la variante sur. Y acá, hacer la salvedad, esta es una enfermedad que tiene una alta especificidad de especie. Digamos que cada tipo de antivirus tiene un roedor reservorio, ¿no? En el sur es el Oligorisomys longicaudatus, que es el colilargo. Hay otras especies que ahí las menciono, después voy a ampliar un poquito más, en las cuales hemos encontrado anticuerpos, pero sigue siendo para nosotros el colilargo el principal roedor reservorio. Si vamos al NOA, noroeste argentino, las especies de Andes ordondavirus que circulan es la variante oral y la variante bermejo en Salta. También está la especie laguna negra, ¿no? Fíjense que tienen cada una de estas especies un roedor reservorio, Oligorisomys longicaudatus, chacoensis y el calomis. En el NEA, la zona de Misiones y Formosa, circula el lechiguanas y el juquitiva, que está en Misiones. Tienen también sus roedores reservorios. En el centro, que es, digamos, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, hay más variantes que circulan, que es la variante Buenos Aires, lechiguana, plata, pergamino, maciel y seúl. El último, el seúl, tiene como reservorios al ratus, ¿no? El ratus ratus. Esto es, y digamos, es el virus productor del síndrome renal. Dijimos que en América no está el síndrome renal, y es cierto, nunca se presentaron casos humanos de síndrome renal, pero se encontraron anticuerpos en unas ratas en el puerto de Buenos Aires y ese fue el único hallazgo del síndrome renal. La variante Buenos Aires, existe en esta variante la posibilidad de la transmisión de persona a persona. Eso se está investigando, se está estudiando. Por ahora tenemos que decir que la variante sur es la que sí se ha confirmado que se transmite de persona a persona. Y existe la posibilidad de que la variante Buenos Aires también pueda compartir ese estatus. Hasta ahora se está investigando. Vamos a hablar un poquito de los síntomas de esta enfermedad. Para describirlo, lo vamos a dividir en fases. La primera fase es la fase febril o prodrómica. Acá es donde tiene sintomatología muy similar a la gripe. Hay mialgia, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, decaimiento, diarrea, dolor abdominal, lumbalgia, artralgia. Fíjense que es una sintomatología difusa. Esta fase dura más o menos de 5 a 7 días, para dar paso a la siguiente fase, que es la fase cardiopulmonar. En esta fase es la más grave. En esta fase es donde queda la mitad de los pacientes. Lamentablemente acá es donde fallece la mitad de los afectados. Esta fase tiene tos, disnea, hay edema pulmonar, hay shock hipovolémico y la muerte en la mitad de los pacientes. Si sobreviven a la fase cardiopulmonar, pasan a la tercera etapa, que es la fase diurética, donde hay una rápida resolución del faso respiratorio y hemodinámico y el descenso de la fiebre. Empieza la recuperación para pasar a la fase de convalecencia, que suele ser más prolongada, pero generalmente no quedan secuelas graves. Las secuelas que hemos tenido nosotros son, por ejemplo, enfermedades intrahospitalarias o algún paciente que ha tenido úlceras en la tráquea por el traqueotubo, pero no secuelas del antivirus. La fase cardiopulmonar puede durar de 3 a 5 días también, así que básicamente es un repaso por los síntomas. Acá lo importante es la fase febril. En esta sintomatología se necesita que el médico esté preparado, tenga cierta pericia para poder sospechar de hantavirus. Generalmente el hantavirus se empieza a sospechar en la segunda o tercera consulta por guardia. Esto es la estadística de los casos que hemos tenido. Generalmente
hay veces que al médico se le pasa esto porque no hay una sintomatología específica. Hay un laboratorio que puede ayudar al médico porque hay la presión de oxígeno está baja y hay plaquetopenia, ¿no? Si tiene esa sintomatología, perdón, presión de oxígeno, sí, baja y plaquetopenia. Con ese laboratorio, más la clínica, más la ayuda por ahí del paciente de mencionarle qué hizo los últimos 45 días, si hizo alguna actividad de riesgo, el médico puede intuir antivirus, ¿no? Si no, por ahí se les pasa. El diagnóstico, como dije recién, el primero es clínico, hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías de similar sintomatología, como leptospira, citocosis, gripe A. Hemos actuado muchísimas veces nosotros ante la sospecha de un médico, porque nosotros del equipo de salud ambiental, cuando el médico sospecha antivirus, inmediatamente actuamos, vamos a la vivienda, al trabajo, a la escuela, bueno, hacemos todo el trabajo epidemiológico, y muchas veces ha pasado que, como los resultados tardaban en llegar, hemos hecho este trabajo en casos de gripe A, por ejemplo, ¿no? Porque el médico, ante la sospecha, enseguida da la alerta a nosotros, y a lo mejor ha pasado que este caso que uno actuó era una gripe y no era antivirus, ¿no? Eso también ha pasado. Este problema se ha solucionado en gran medida con el segundo método diagnóstico, que es el ELISA, el test rápido acá en Bariloche. Desde el año pasado, después del brote de Puyén, se está realizando el test rápido, que en 4 o 5 horas yo tengo el resultado de esa serología y me ayuda a trabajar con mucha más seguridad y mucha más prudencia. Ahora, cuando actuamos, vamos más sobre lo seguro y no sobre alguna sospecha, porque la actuación de los veterinarios de salud ambiental ante un caso de antivirus, nosotros tratamos de buscar el lugar de donde se pudo haber contagiado a esa persona para no tener casos secundarios, pero también llevamos tranquilidad, llevamos todas las medidas de prevención, pero cuando yo a una familia le digo que puede tener antivirus, entra en pánico. A veces nuestra presencia no siempre es tranquilizadora y cumplimos lo que buscamos. A veces se genera estrés. Entonces, con el segundo diagnóstico, que es el ELISA, que se hace en Bariloche, pero también para confirmarlo se envía al Instituto Malbrán para hacer el ELISA tradicional, donde uno busca IgG e IgM como diagnóstico. La tercera opción de diagnóstico es la PCR, la reacción de la polimerasa, que también después del brote de Puyén y la pandemia actual del COVID, en Bariloche ya está el equipamiento para poder hacerlo, así que bueno, eso también es una gran ventaja por su sensibilidad y su especificidad. Y la inmunohistoquímica también es otro método de diagnóstico, pero este diagnóstico es post-mortem, ¿no? Así que bueno, esas son las opciones de diagnóstico. El tratamiento, al ser una enfermedad viral, el tratamiento es de soporte. El tratamiento es de acompañamiento a este paciente ante la sintomatología que presenta. Si presenta fiebre, le doy un antipirético, dolor, un analgésico. Hay que tener mucho cuidado con el aporte de fluidos, porque si decíamos que es una enfermedad que afecta al pulmón, ¿no? al alvéolo, al intersticio, donde hay un edema pulmonar, si yo hago un aporte extraordinario de fluidos, acelero su deceso, complico, agudizo el cuadro, ¿no? Si necesita un respirador, se lo coloca en el respirador automático. El uso de drogas inotrópicas también está indicado, y antibióticos hasta, también la terapia terapéutica con antibióticos también está indicada hasta que esté la confirmación del caso, ¿no? Si estamos hablando que puede llegar a ser alguna otra patología, se le da antibióticos como para ir ayudando a ese paciente. Y tengo que decir que en Bariloche, después del brote de Puyén del año pasado, se está trabajando con un protocolo experimental con ribavirina, un antiviral análogo de los nucleósidos, desde el año 2019. En esto no puedo aportar mucha más información porque es un estudio
experimental. En algunos lugares hay alguna referencia de que esta terapéutica puede ser efectiva para el antivirus, y debo mencionar también que en Chile principalmente están aplicando el ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea, con algunos resultados respecto a la evolución del paciente. Acá tengo que mencionar que, como lo dije al principio, es una enfermedad que afecta a poca gente, gracias a Dios que afecta a poca gente, pero es a veces un impedimento o un obstáculo para realizar estudios. El N es muy chico, ¿no? Después voy a presentarla acá. La cantidad de casos que se presentan anualmente, fíjense que en 2015 no tuvimos ningún caso en Río Negro. El 2008 tuvimos 6. Es una enfermedad que se presentan de 1 a 4 a 5 casos por año. El N es muy chico. Los 3 casos que aparecen ahí del año 2019, de los 3 casos, 2 están asociados al brote de Puyen, por algún nexo o contacto con alguna persona o algún familiar que tuvo hantavirus en la zona de Puyen. Y nosotros tenemos que mencionar en esto de la casuística que tuvimos un evento similar al brote de Puyen, que fue en el año 96, tuvimos un brote, son virus, y la doctora Lázaro dice, son virus y hacen lo que quieren los virus. Fíjense que en el 96 se presentó un brote con 16 personas, la mitad se murió, y no se volvió a presentar en una forma tan extraordinaria como hasta el año 2019-2018, con este brote de Puyen, con más de 30 personas afectadas. Nosotros en Río Negro hemos tenido casos de clúster familiares, ¿no? Que el padre enferma al hijo o la mujer al marido. Hemos tenido casos asociados, pero en mucho menor cantidad y no tanta significación como fue el brote del Bolsón del año 96, donde el doctor Larría ha trabajado con nosotros. Fue una experiencia impactante, fue una experiencia para trabajo, fue trágica, como el brote de Puyen, pero nos enseñó muchísimo en el trabajo epidemiológico como veterinarios también. Los casos de antivirus a nivel país, de Río Negro versus el país, más o menos tenemos entre el 7 y el 4% de los casos. El año 2007 en el país hubo 84 casos y Río Negro solamente tuvo 3 casos, ¿no? Fíjense que a nivel de la estadística del país, la cantidad de casos es muy baja en Río Negro. Y acá sí vamos a una de las cosas importantes, o quizá más importantes, que es el modo de transmisión, que son las cosas que uno quisiera que todas las personas conozcan para evitarlo, ¿no? La transmisión del virus en los roedores se da en forma horizontal, ¿no? Generalmente peleas entre los machos, cuando pasa el invierno, sobreviven los más fuertes, empiezan a alimentarse, empiezan a tener actividad sexual y hay peleas. Nosotros en las capturas que hacemos vemos que tienen colas cortas, las orejas rajadas, hay signos de agresión. Esa es la forma de transmisión del virus entre los roedores. Al roedor no le provoca ningún síntoma. El roedor es un portador sano. ¿Y cómo entra el hombre en esto? Bueno, el hombre entra a través de la aerosolización de las deyecciones del animal y también de la saliva, ¿no? Cuando uno entra, por poner un ejemplo, a un lugar que estuvo cerrado mucho tiempo, pudo haber habido roedores en ese lugar, uno entra a barrer, aerosoliza esas partículas de orina, de materia fecal que estaban en el piso, se aerosolizan y por las mucosas respiratorias principalmente ingresa al ser humano, ¿no? Ese es el modo de transmisión al ser humano. También existe la posibilidad de transmisión a través de mordedura de un roedor, eso es poco común, y también los veterinarios o biólogos que trabajamos con roedores también tenemos el riesgo de contacto sanguíneo por un pinchazo con una aguja de un roedor infectado, pero bueno, eso es para la gente común es poco probable, ¿no? Para nosotros sí, por supuesto. Y no tenemos que descartar en el modo de transmisión la forma de persona a persona, que nosotros desde el año 96 que pudimos, intuíamos que había contagio persona a persona, hasta 2 años después que se confirmó por biología molecular, que esta variante sur, que es la que tenemos nosotros compartida con Chile, se transmite de persona a persona. La vía de contagio entre el humano también es aérea.
por contacto estrecho, generalmente, no es como la gripe, o como el COVID, que el Hanta, digamos, es por contacto estrecho de convivientes, personas que viven bajo el mismo techo, y también está, obviamente, por vía erógena, la vía sexual y la vía transfusional, eso en el humano. Y acá mencionar, respecto a los roedores, otra forma de transmisión, ¿no? que está de moda ahora con el COVID, el llamado spillover. Yo mencioné, si se acuerdan, la diapositiva de la cantidad de casos a nivel país. En el sur, en la variante sur, tiene al colilargo como principal roedor reservorio, pero hemos encontrado anticuerpos en 3 especies más: Abrotis longipilis, Abrotis olivaceus y Loxodontomys micropus. Son 3 especies de roedores silvestres, que ahora voy a detallar un poquito más, pero en mucha menor prevalencia. Nosotros hemos encontrado, supongamos que el 5% de los colilargos están infectados, pero los Abrotis longipilis es el 0,8. Esto se puede deber al fenómeno de spillover o derrame o salto de especie, donde una especie, que es el roedor reservorio portador, transmite esta enfermedad a otra especie diferente a él y puede permanecer esos anticuerpos por un tiempo y después se negativiza. Esa es una hipótesis. ¿Por qué hemos encontrado anticuerpos para antivirus en otras especies? Pero otra de las hipótesis puede ser que sean un reservorio natural más, ¿no? Con mucha menor prevalencia que el colilargo. Conclusión, sigue siendo para nosotros el colilargo el principal roedor reservorio. Y vamos a ir entrando en la descripción y la ecología de los roedores, simplemente darles un pantallazo de los tipos de roedores que hay en el mundo. Tenemos 2 tipos, los domésticos y los silvestres. Los domésticos, ahí se ve en la foto, Ratus ratus, Ratus norbergicus, o el mus musculus, que es la uchita de la vivienda, la uchita que... Estos 3 tipos de roedores deben convivir con el ser humano, no pueden vivir solos, necesitan la presencia humana para darle cobijo, para darles alimentos. Estos roedores están asociados a la convivencia con el hombre, transmiten muchísimas enfermedades. Y están los roedores silvestres. En la comarca andina, nosotros tenemos más o menos entre 14 y 16 especies de roedores silvestres que conviven armónicamente. Unos comen semillas, granos, flores, raíces, hojas, otros comen hongos, digamos, conviven armónicamente estas especies. ¿Qué sucede? Cuando en el brote del 96, el doctor Larry se acordará, los laboratorios que hacían cebos raticidas nos querían vender kilos de cebo para desratizar todo el bolsón. Ellos pensaban que matando todos los roedores íbamos a eliminar el antivirus. Les dijimos que no, obviamente, porque íbamos a hacer un desastre ecológico. Fíjense que hay 14 a 15 especies que conviven y vamos a matar a todos, y en poco tiempo se iban a repoblar, y íbamos a hacer un desastre ecológico. Acá nos vamos a centrar en estas 4 que son aquellas especies donde nosotros encontramos anticuerpos. Ahí hay una foto, arriba a la derecha, el Abrotrix longipilis, Loxodontomys y el Abrotrix olivaceus. Unos comen hongos, raíces, hojas, y está el colilargo, que es el de arriba a la izquierda, que es este roedor, es para nosotros el principal roedor reservorio. Es un roedor chico. Fíjense que el cuerpo mide más o menos 7 a 8 centímetros, y sí tiene la particularidad que la cola es más larga, que mide 12 centímetros la cola. Tiene muy desarrollados los tarsos. La cola larga y los tarsos son lo que lo ayudan a saltar. Es muy ágil, es un roedor sanguíneo, agresivo, movedizo. Nosotros hemos hecho capturas, hemos puesto arriba de las rosas mosqueta, que miden 1 metro, 1,5 metros, y es una rosácea, tiene espinas. Hemos puesto trampas ahí y hemos capturado colilargos en esos lugares, ¿no? Vive de 500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se lo ha encontrado desde Bolivia a Tierra del Fuego y desde Chile hasta la costa atlántica. El doctor Richard Seix, biólogo acá en Bariloche, él me dijo que lo ha encontrado hasta en la costa atlántica. Nosotros, en las capturas que hemos hecho en Río Negro,
lo hemos encontrado hasta la zona de Pichileuco, que es más o menos a 70 kilómetros al este de Bariloche. Puede convivir con las otras especies, con el longipilis, con el oliváceo. Es un roedor granívoro oportunista. Él, si hay granos, come granos, pero si no hay granos, puede comer frutos, puede comer hongos, hojas, puede comer otra cosa. Esto es importante porque si en el invierno, que es cuando disminuye la oferta de alimentos, si el colilargo, nosotros tenemos, no sé, el bosque cerca de nuestra casa y disminuye la alimentación, el colilargo puede acercarse a nuestra vivienda, es un roedor silvestre, no convive con el hombre, pero puede acercarse a la vivienda, a alimentarse y volver a su ecosistema. Tiene un comportamiento estacional, su periodo reproductivo va de noviembre hasta abril, en invierno decrece muchísimo, todos los roedores decrecen porque dependen del alimento para convivir, para vivir, para sobrevivir. Cuando pasa el invierno, que empieza a haber alimento, aumenta su población. Hay una meseta en el verano porque depende de la humedad para la reproducción, hay como un freno en el crecimiento poblacional, y aumenta en el otoño donde dan los picos máximos de población debido a que climáticamente es más favorable y tiene mucha oferta de alimento. Y en el invierno decrece. Cada camada da de 2 a 5 animales y tienen de 2 a 3 pariciones anuales. Esto es un resumen de las capturas. Nosotros, en esta diapositiva, es mencionar que en Bariloche nosotros no hacemos procedimientos de captura asociados a los casos. ¿Por qué? Porque hemos juntado muchísima información desde el año 95 a la fecha, hemos puesto, fíjense, 23.000 trampas y hemos capturado más de 1.500 roedores, y más o menos siempre nos ha dado más o menos los mismos resultados, ¿no? Que ahora los vamos a mencionar. En todas nuestras capturas hemos encontrado que el 2,5-2,4% de los roedores está infectado. Si vamos solamente al colilargo, tengo que decir que el 5% de la población de colilargo está infectada. Digamos, es baja la prevalencia en el mismo roedor reservorio. Entonces, esto nos da una idea también de por qué no es tan contagioso. Yo tengo que exponerme a un roedor que tenga hantavirus, ¿no? Y además, para uno informarse de hantavirus, tiene que ver el estado inmunitario de la persona, tiene que ver la carga viral. No es lo mismo, capaz que habemos 10 personas y me enfermo yo y no se enferman las otras personas, porque a lo mejor el viento venía de frente y yo inhalé gran cantidad de partículas virales. Bueno, para agarrarse a hantavirus hay varias condiciones, ¿no? Y fíjense, en el Labroteris longipilis, la prevalencia. En el colilargo el 5%, y en el longipilis es el 0,8%. Hemos encontrado muy, muy baja prevalencia en las otras especies fuera del colilargo. Bueno, hasta acá más o menos la descripción de la enfermedad y del roedor reservorio. Me pidió el doctor Larrié que comente algo de lo que son las capturas y procesamiento de los microroedores. Nosotros como veterinarios del área de salud ambiental, ante esta enfermedad del año 95 empezamos a informarnos, a capacitarnos, vino gente del Instituto de Pergamino, el Maistegui, donde nos dieron capacitaciones en captura y procesamiento de roedores. Simplemente les voy a transmitir cómo las hacemos. Nosotros las capturas las hacemos para investigación y tenemos una residencia, paso el chivo, hay residentes conectados en este momento, de salud pública veterinaria. Todo veterinario recibido puede ingresar a la residencia, son 3 años, está en Río Negro, Bariloche, General Roca y Viedma son las sedes. Nosotros las capturas las hacemos didácticas, teníamos una programada pre-COVID y la verdad que tuvimos que suspenderla, pero bueno, la haremos cuando se pueda. Y también las hacemos para investigación. No significa que nosotros no hacemos capturas, las hacemos en estos casos. Antes de la pandemia estábamos programando una captura porque hace más o menos unos 10 años que no tenemos información, pero bueno, este proyecto lo continuaremos después de la pandemia. Hay una resolución, la 5678, en Río Negro, donde se explica en qué casos hacemos las capturas y cuál es el rol de salud ambiental respecto al hantavirus. En una captura, el primer paso es ver qué tipo de captura quiero realizar. Habíamos dicho, bueno, hay
según los casos hay dos tipos, asociada a casos, hay otras provincias que hacen capturas asociadas a casos, no es Río Negro, y capturas no asociadas a los casos. Hay capturas según el estudio que se quiera hacer, estudio de esfuerzo o de grilla, que ahora lo voy a explicar. Y hay estudios de investigación, hay estudios protocolizados, estudios didácticos, que son los que hacemos. El estudio de grilla me mide densidad poblacional y también me mide prevalencia. El estudio de grilla me dice qué cantidad de roedores hay por hectárea. En la zona de la comarca andina tenemos de 100 a 150 roedores por hectárea. ¿Cómo se hace este estudio? Se colocan 10 líneas con 10 trampas y se cubren 90 metros cuadrados. Se le hace extracción de sangre del retroocular con un capilar heparinizado y se hace captura y devolución al medio, ¿no? El roedor vuelve al mismo lugar donde se capturó y en los estudios de grilla hemos tenido animales que hemos capturado 2 o 3 noches seguidas, ¿no? Se hacen generalmente 3 noches de captura y esto se vuelca a un soft donde nos mide densidad poblacional, cantidad de roedores por hectárea. Este no es el estudio que más usemos acá en Río Negro, los veterinarios, sí el de esfuerzo. El estudio de grilla generalmente lo usan más los biólogos, que estudian otras cosas y son los que sí les interesa lo que es densidad poblacional. Nosotros hacemos estudios de esfuerzo que sirven para medir prevalencia de antivirus. A nosotros nos interesa saber el antivirus, ¿no? Obviamente que también el estudio de fuerza nos da una idea de la población. Si yo pongo 100 trampas y capturo 20 roedores, significa que hay una alta prevalencia, hay una alta densidad poblacional. Normalmente una captura está entre el 5 y el 10% de éxito de trampeo. Ponemos 100 trampas, capturamos 5 o 10 roedores, es una densidad normal. Las líneas en el estudio de esfuerzo, como se ve, no sé si se ve bien en la foto, se ponen líneas de 10 a 25 trampas cada 5 metros cada una. Ahí también se puede hacer extracción de sangre retroocular y se deja el animal vivo, se devuelve al medio, pero si estamos investigando anticuerpos en otras especies, tenemos que hacer la necropsia. Y ahí hacemos extracción de sangre intracardíaca, captura y necropsia. Bueno, esos son los dos tipos de estudios que hay. El otro paso es seleccionar el lugar. ¿Dónde voy a ir a capturar? ¿En la estepa patagónica? ¿En la cordillera? Hemos hecho capturas en la pampa húmeda, hemos ido a General Pico a hacer estudios también para ver si estaba el hantavirus en esa zona. Se elige el lugar y se tratan de cubrir todos los estratos herbáceos posibles. Si vamos a un lugar donde hay un descampado, hay álamos y hay un río, tengo que poner trampas en todos esos lugares, ¿no? No sé, en el pasto pura, al costado de los álamos y todo al costado del río, ¿no? Se cubren la mayor cantidad de estratos posible. Cuando hacíamos capturas en las viviendas, poníamos trampas directamente en la vivienda, ¿no? En el patio de la vivienda, y alguna vez hemos puesto también adentro de la vivienda. Como es un roedor silvestre, normalmente adentro de la vivienda no hemos capturado antivirus. El tercer paso es la selección del equipo. Acá no me voy a detener mucho, pero fíjense, hay un equipo para el procedimiento de captura, para la colocación de las trampas, ¿no? Hay un equipamiento, y hay un equipamiento para el equipo de laboratorio, ¿no? Hay dos trabajos, uno es la colocación de las trampas y otro es el trabajo de laboratorio de campo. Fíjense la cantidad de elementos que necesitamos. Acá lo único que tengo que decir es, el que vaya a realizar una captura, que una semana antes repase el equipamiento que se necesita, porque es muy engorroso estar el día de la captura yendo a comprar alcohol, a comprar guantes, ese tipo de cosas. Eso como tercer paso, tener bien todo el equipamiento, eso es muy importante. El cuarto paso es ya la colocación de las trampas. Si es en grilla, se arman las 10 líneas con las 10 trampas, separadas a 10 metros cada una. Y si es el estudio de esfuerzo, se arman las líneas de 10 a 25 trampas, que ya lo habíamos mencionado. La trampa que nosotros utilizamos es la que se ve acá, en la diapositiva. Se llama trampa Sherman de captura viva. Es una trampa que es plegable
para ocupar menos volumen, y cada operario debe ir armándola en el lugar. Se arma la trampa, tiene un seguro, donde se baja ese seguro y se coloca el cebo. ¿Qué usamos nosotros como cebo? Avena arrollada, el Quaker con un poco de vainilla, se puede usar grasa vacuna, se puede usar pasta de maní, algo que atraiga a los roedores. ¿Dónde se ubica la trampa? Se deben ubicar alejadas de rutas y de viviendas por el tema de los robos. Nos han robado trampas, también protegidas de los animales grandes. Hemos tenido trampas que las han pisado las vacas y te rompen las trampas porque, bueno, a lo mejor están mal colocadas. ¿Y qué hay que hacer? Hay que identificar la línea, ¿no? Si yo voy a un lugar y armo 5 líneas, tengo que numerar línea 1, 2, 3, 4, 5. Cuando empiezo la línea le pongo una cinta con el número de línea. Cuando termino de colocar las trampas pongo una etiqueta en la última planta como para tener una idea de que ahí terminó esa línea, ¿no? Es optativo rotular la trampa. Algunas personas rotulan la trampa. Bueno, nosotros por ahí no lo hacemos porque vamos contando la cantidad de trampas que tiene esa línea, y vamos, tenemos en la mente más o menos en qué trampa estoy, la 4, la 5, la 7. Y después se arman planillas, ¿no? Hay que hacer un plano donde yo vuelco todas estas líneas de captura que yo hice, lo más exacto posible. Hay que poner referencias de algún galpón, de alguna planta, de algún río, arroyo, para tener una idea de esa línea. Y después hay que georreferenciar el lugar. Ahí está el operario colocando una trampa, hay que ponerla protegida de los arbustos, con la boca abierta de la trampa para el lado de los arbustos, no para el lado del descampado, porque sabemos que los roedores tienen predadores naturales. Es más fácil que entre en una trampa por el lado donde están las ramas tapando la trampa que entre solo por un lugar descampado. Y acá, en esta diapositiva, mostrarles que la bioseguridad en el operario en terreno no es tan estricta como la persona que está en el laboratorio sacando sangre de un animal. Pero no significa que no tengamos que tener cuidado al realizar la colocación de las trampas. Hay que usar guantes, hay que tener cuidado del sentido del viento. El viento debe ir de costado, porque si va de frente o de atrás puede remolinear y podemos, esto el día que yo voy a revisar las trampas, no puede tener un roedor esa trampa y yo puedo estar inhalando partículas virales. Se usa guantes y principalmente, bueno, con los alumnos no corremos riesgo, todos llevamos un barbijo N95, porque si tenemos un lugar donde hay un tronco, o un lugar donde tengo que mover algo, o hay sequía y se levanta polvillo, siempre les decimos que ante cualquier riesgo se pongan el barbijo N95 y las antiparras. El quinto paso es la recolección de los roedores capturados, ¿no? Si vamos a hacer 2 o 3 noches de captura, pongo las trampas y al otro día voy a revisar las trampas. Debo inspeccionar las trampas una por una, en lo posible de lejos. Por ahí puedo mirar si está abierta la trampa. Si está cerrada la trampa, significa que o se saltó esa trampa porque estaba muy sensible a la noche, o tiene alguna captura. Nosotros a los alumnos les decimos que manejen de lejos la trampa y que la pongan en doble bolsa de nylon. Las personas que tienen un poquito más de experiencia, siempre de lejos, con la mano extendida, miramos para ver qué es lo que hay adentro, porque nos ha pasado que hemos capturado lagartijas, pájaros, pollitos, entonces los devolvemos al medio inmediatamente. La trampa que tiene captura se coloca en doble bolsa de nylon y se repone la trampa. En un lugar donde yo saqué una trampa, debo colocar una trampa nueva hasta el último día de captura. Se llevan los roedores al laboratorio, se elige un lugar para poner el laboratorio de campo, en el lugar generalmente cerca donde están las trampas. Los roedores los debo dejar protegidos del sol, porque hay veces que el calor los termina matando. Y bueno, uno debe lavarse bien las manos, colocarse desinfectantes, completar las planillas de captura. Esto es el primer día de captura, ¿no? Y esto se repite todos los días hasta el último día donde yo levanto todas las trampas. El sexto paso es el procesamiento de los roedores capturados.
como habíamos dicho, se elige un lugar para colocar el laboratorio, ahí en la foto se puede ver, tratar de que sea un lugar que tenga buena luz solar, que esté descampado, ¿no? Que tenga buena ventilación y que esté protegido de curiosos, que no se acerque ninguna persona a mirar, porque armamos un circo grande, ¿no? Cuando uno hace la captura. Hay que colocarse la vestimenta, fíjense la diferencia en la vestimenta del operario que hace la captura en terreno al que va al laboratorio. Nos ponemos los mamelucos Tyvek completos, nos ponemos una máscara de presión positiva con filtro N95, con la escafandra, doble par de guantes y cubrebotas, ¿no? Estamos protegidos al 100%, siempre cuidar la bioseguridad, el lavado de manos, los desinfectantes, tenerlos siempre a mano. Y lo primero que hacemos con el roedor, una vez que instalamos todo el equipamiento y preparamos todo en el lugar, es anestesiarlo. Usamos anestesia inhalatoria, que puede ser metofane, o inyectable ketamina, silacina, en proporción 10:1. La extracción de sangre, y después que lo anestesiamos, viene lo que es la extracción de sangre. Hay dos formas de extraer sangre, uno es la punción retroorbital con un capilar heparinizado. Ahí en la foto se ve el capilar heparinizado y la forma de manipular el roedor anestesiado. Y si no, está la punción intracardíaca. Ahí el operario está sacando sangre intracardíaca. De las dos opciones, la más segura es la extracción por el capilar, por la extracción retroorbital, porque la manipulación es menor. Acá estoy manipulando una aguja y manipulando el roedor, hay más riesgo de pinchazos, pero bueno, se los tengo que decir que son las opciones que hay. Esto respecto a la obtención de sangre. Y ahí se ven fotos del laboratorio de campo. Fíjense el equipo, las pinzas, el descartador de cortopunzante, el tupper para las pinzas ya usadas, algodón con desinfectante, que puede ser lavandina, alcohol, y el equipo de presión positiva que va a la cintura, filtra, es mucho más cómodo para trabajar, pero también se puede trabajar con barbijo N95 y antiparras, pero estar 4 horas, por ejemplo, con un barbijo apretado a la cara es más incómodo, pero se puede. Los residuos, la bolsa roja para residuos patógenos, ese es el laboratorio de campo. Hago otra foto de la extracción intracardíaca de sangre. Se montan estos crioviales, que es para poner las muestras, y después que anestesié el animal, le saqué sangre, tengo que obtener información de ese animal, qué especie es, los datos reproductivos, datos biométricos, ¿no? Los tengo que medir, pesar, se mide la cola, el largo de la oreja, el tarso, determinar el sexo, la condición reproductiva, ¿no? Si es una hembra gestante, un macho escrotal, y también la edad aproximada. Esto es subjetivo, vemos así, mirando el animal, uno más o menos puede ver si es un juvenil, un adulto joven o un adulto. Y se hace una inspección general del animal para ver el estado general de ese animal, gordo, flaco, si tiene ectoparásitos o si tiene heridas. Bueno, se busca, generalmente, quizá un biólogo va a sacar mucha más información, pero esa es la información que nosotros vamos volcando todo en una planilla. Bien, ahí se puede ver una trampa que está plegada en el piso, ¿no? Se hace como un libro, son trampas plegables. Y después, en algunos casos, hacemos necropsias, ¿no? Normalmente se devuelve el animal vivo al lugar, pero en algunos casos, generalmente especies de roedores que no son colilargos, nosotros hacemos necropsias porque necesitamos hacer PCR para buscar, para ver si hay prevalencia en otras especies. En ese caso se desinfecta el animal, la parte ventral, se abre la cavidad torácica y abdominal, se les trae hígado, riñón, vaso, corazón y pulmón y se ponen todos en crioviales. Obviamente que previamente se le hace la eutanasia al animal. Se tapan todos los crioviales, los tubitos, se los coloca en frío. Y las carcasas de los roedores se las rotula
y se las pone en formol al 10% para hacer clasificación taxonómica. Dijimos que hay 16 especies. Nosotros las especies más comunes las sabemos clasificar, pero hay algunas especies que, primero que son difíciles de capturar y otras que por ahí una persona que haga clasificación taxonómica nos puede orientar mucho mejor. Una vez que terminamos todo eso, hay que desinfectar todas las trampas con agua con lavandina, hay que ser muy cuidadoso en esto, hay que limpiar todo el equipo, hay que limpiar las pinzas, las tijeras, la mesa de trabajo, el calibre, la tabla donde procesamos el animal. Hay que ser muy, muy cuidadoso con eso. Una vez que desinfectamos, que guardamos las muestras, que está todo en esas condiciones, recién el operario se va a sacar el mameluco, los guantes y la máscara, ¿no? Recién ahí, hay que ser muy, muy cuidadoso porque estamos manipulando un roedor que puede tener antivirus. Así que eso es respecto al procedimiento de captura. Después, la última etapa es el envío de las muestras, se contacta con el laboratorio receptor, y las muestras deben estar a menos 20 grados, las carcasas en formol por lo menos 15 días para que se inactive bien cualquier virus, para no enviar una muestra con riesgo a contagiar a alguna persona. Se deben embalar muy cuidadosamente, hay todo un protocolo para embalar muestras biológicas y declarar a la empresa donde uno transporta que son muestras biológicas y que están embaladas según la legislación vigente. Uy, esta se filtró, perdón, mi hijo. Bueno, y lo último, no sé cómo estamos con el tiempo, pero lo último es contar algo de este fenómeno tan apasionante y extraordinario que es la floración masiva de la caña coligüe, ¿no? Y la consecuente ratada, ¿no? La caña coligüe es una gramínea arbustiva, es de la familia del trigo, perenne, se reproduce anualmente en brotes aislados. Hay matas que se van reproduciendo anualmente, pero cada 40 o 70 años florece masivamente. Fíjense, piensen en que en un mes florecen 100.000 hectáreas de cañas coligües todas juntas. Los fenólogos que estudian la floración de las plantas no se lo explican, no saben bien, calculan que hay un reloj biológico interno de la planta, pero también hay factores externos que hacen que 100.000 hectáreas florezcan todas juntas en un mes. Hay una experiencia en el año 2010, que fue cuando nosotros tuvimos la floración masiva acá en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Hubo gente de Inglaterra que se llevó plantas de cañas de acá, de Bariloche, a Inglaterra, al Kew Garden de Inglaterra. En Bariloche y en la zona de Nahuel Huapi, el Manso y todo el Parque Nacional Nahuel Huapi floreció en octubre del 2010, florecieron todas las cañas y también florecieron las plantas que se habían llevado a Inglaterra en octubre del 2010. Hay como un reloj biológico interno que no lo saben todavía explicar, y hay algún factor externo que hace que 100.000 hectáreas, por ejemplo, florezcan todas juntas. Esto es un poco la reseña. En el año 39 fue la última floración en la zona de Yao Yao, y en el año 2010, fíjense que floreció en el Parque Nacional Nahuel Huapi. En el 2001 había florecido en el Parque Nacional Lanín, y el año pasado, o sea, en noviembre de 2018 y la ratada del año 2019, en el sudoeste de Neuquén, que era una zona donde faltaba que florezca, ¿no? Vive entre los 600 de 600 a 4.000 milímetros anuales de agua necesita, y de 700 a 1.400 metros sobre el nivel del mar, la chusquea, que es la caña que tenemos nosotros acá, ¿no? Hay muchísimas especies de caña en el mundo, y esta es la que nosotros tenemos acá. Esto ya lo dije. Fíjense, cuando la caña florece a escala regional, produce granos y puede producir hasta 600 gramos por metro cuadrado. Esto para las especies que son granívoras es como maná que le cae del cielo. ¿Cuáles son los animales que van a responder a esta oferta excesiva de granos? El chucao, que es un pajarito que hay acá en la cordillera, la paloma araucana, que se alimenta de granos, y los roedores granívoros. Si se recuerdan en la charla, dijimos que el colilargo es principalmente granívoro, o sea que el primer roedor que va a aumentar
es el corilargo. También puede aumentar el oliváceos y el longipidis. Este fenómeno, digamos, florece la planta, da granos, muere la planta, pero también mueren todos los microorganismos que la planta acumuló durante los 70 años. Digamos que nacen plantas estériles. Hay una recombinación genética. Los estambres y estilos no se activan en el mismo momento. Primero los estambres liberan el polen hacia otras plantas. Cuando esta planta liberó todo el polen, recién abre los estilos para recibir polen de otras plantas. Hay una recombinación genética, ¿no? En veterinaria, el vigor híbrido lo llamamos. ¿Y qué sucede? Está esta oferta de grano, cae el grano y los roedores empiezan a aumentarse. Y bueno, se da este fenómeno de la ratada. Los roedores, para su reproducción, como principal factor, dependen de la alimentación. Si tienen alimentos, se reproducen. Hay un pico exponencial de aumento exponencial en la densidad poblacional, llegan a un pico máximo, cuando se comen todo el alimento, decrece su población, se llama crash poblacional, que desciende a cero o casi cero. Esto se da en todas las invasiones de plagas, desde langostas a lo que sea, está el aumento exponencial y disminuciones a cero como una amortiguación a este gran aumento en la densidad poblacional. Esto se dio en todas las ratadas que hemos tenido en nuestra zona. Este no es un fenómeno que se da inmediato, desde que florecen las plantas, no es que al mes ya tenemos la ratada. Primero florecen, dan granos, el grano madura en la planta, mueren todas las plantas, cae el grano, se empiezan a alimentar los roedores y empiezan a aumentar su población. Hasta ahí no hay grandes problemas. Mientras el roedor tenga alimentos, no tiene problema. El problema está cuando estos roedores se comen todo el alimento. Hoy habíamos dicho que tenemos de 100 a 150 roedores por hectárea. En una ratada podemos tener de 1000 a 1500 roedores por hectárea. Imagínense 1500 roedores que se comieron todo. Se empiezan a mover. Ese es el movimiento que se observa. Son indiferentes a la presencia humana. Los roedores están hacinados, tienen cambios de conducta. Se los ve de día, cosa que habitualmente no se los ve. Y dije indiferentes a la presencia humana. Se da el fenómeno de pícoras, de pica, se transforman en omnívoros, pueden comer cables, si hay un auto, pueden comer los cables de la electricidad, porque son roedores, les crece 1 centímetro los incisivos por año, necesitan roer para gastar sus dientes, y bueno, agudizado por esta ratada, van a masticar madera, plástico, lo que sea. Es un fenómeno muy impactante desde lo psicológico, afecta a la gente, al poblador, porque ver roedores que quieren acceder a la vivienda, ¿no? El roedor tiene muchos cambios de conducta, en busca de alimentos se va a mover desde el lugar donde se le terminó el alimento, puede moverse 5 a 10 kilómetros, más no. Una señora de Dinahuapi que está acá a 15 kilómetros me preguntaba si los roedores de Villa Langostura podrían llegar a Dinahuapi. Imposible, no pueden hacer 70 kilómetros. Pero en esos 5 a 10 kilómetros que se mueven estos 1500 roedores por hectárea buscando alimentos, pueden encontrar un arroyo y lo cruzan. Ellos no pueden dimensionar si el cuerpo de agua que tienen enfrente es un arroyo o un lago. Si es un lago, intentan cruzarlo, el lago los ahoga y los trae a la costa al otro día, que son las fotos y los videos que ustedes seguramente han visto el año pasado de lauchas muertas en el lago. Son roedores que en busca de alimento van moviéndose. Fíjense acá la cantidad de roedores, se amontonan todos juntos en un rincón y se mueren. Esto no es normal verlo. Fíjense una persona con una carretilla llena de lauchas al otro día juntando los roedores. Así que bueno, hay algunas variables cualitativas en una ratada que se pueden medir, por ejemplo el índice de adrenalina y cortisol, que obviamente están elevados, están estresados, están hacinados. Hay pariciones invernales, normalmente los roedores en invierno sobreviven los más fuertes porque no tienen alimentos, en una ratada están gordos, hembras gordas y están preñadas y hay pariciones invernales. Esta es una foto de roedores muertos al costado de un lago, donde los trae el lago al otro día y aparecen muertos. El fenómeno es muy interesante, pero hay riesgos de incendio por la cantidad de caña seca y riesgos de enfermedades, ¿no? Una de ellas es el hantavirus.
Esta patología a mí me ha enseñado de las pocas cosas que hemos podido trabajar con antelación. Cuando florecen ya te va avisando que algo va a pasar, entonces hay que hacer reuniones, hay que armar una mesa de trabajo interinstitucional e interdisciplinaria con otras instituciones, desde la educación, la prensa, el municipio, parques nacionales. Bueno, hay que armar toda una mesa de trabajo, trabajar mucho, mucho la prevención, y Neuquén sé que lo ha hecho. El año pasado tuvieron la ratada, ha trabajado muchísimo el Ministerio de Salud, los veterinarios también de Salud Ambiental, el municipio de La Angostura. Nosotros colaboramos con ellos porque estamos cerca y tenemos el Paso Cardenal Zamoré, donde también hubo floración y ratada. Mucha gente que vive en Bariloche, bueno, se hizo un trabajo muy interesante y no hubo casos de antivirus asociados a la floración y la ratada, ¿no? Porque se trabajó, calculamos nosotros previamente. Nosotros en Bariloche tampoco tuvimos casos, y en el Manso, casos humanos asociados a la ratada, ¿no? Se hizo un trabajo previo muy, muy interesante. Así que bueno, de mi parte, agradecerles la paciencia y la escucha, y estaría terminado. Quedo obviamente abierto a las preguntas, y Eddie, no sé, lo que vos... Eduardo, Sí. muchas gracias por la charla. Te pediría si dejar de compartir para que te vean al menos, que conozcan, el rostro les quede claro a todos. Y nada, queda grabado. Podés darle para los futuros oyentes de esto tu email quizás para que puedan contactarte si en algún momento necesita alguien algo en relación a este tema. Hacemos eso y voy a dejar de grabar esta charla que queda instalada para futuras generaciones. Te agradezco, Eduardo.